Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Eric Maldonado. Es abogado y notario y profesor universitario. Fue director de Tratados Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores y es autor de libros sobre derecho internacional. Y el licenciado Philip Edward Chicola, summa cum laude en Ciencias Políticas, también es profesor universitario. En un descuido pasó por el CACIF y hoy es director del área política en Fundación Libertad y Desarrollo. La migración a través de la historia de la humanidad ha sido un drama lleno de peligros, desafíos y oportunidades. La migración es un drama esencialmente humano que ha cambiado vidas, separado familias, rescatado destinos y creado oportunidades. También ha sido y sigue siendo fuente de sufrimiento familiar y motivo por el que las naciones subdesarrolladas pierden fuerza y talento. Licenciado Maldonado, en los primeros 5 meses de este año han detenido a 64,000 guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos, mientras que en el mismo periodo de 2020 fueron 23,000 los detenidos. Esto obviamente no incluye a quienes lograron pasar, lo cual en lo que respecta a número ha sido siempre un misterio. La cifra de detenidos casi se triplicó de un año para acá. Desde hace una década, Estados Unidos definió el problema de la migración ilegal como un problema de Estado por sus consecuencias políticas, económicas y en temas de seguridad. Los éxodos y las migraciones han sido imparables a través de la historia, y más cuando millones de seres humanos simplemente viven en países que no funcionan. ¿Qué podemos esperar de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos en estos tiempos? Sí, primero, efectivamente, las políticas migratorias de los Estados Unidos generalmente son políticas de Estado, si bien sí pueden haber algunas modificaciones con ocasión del cambio de gobierno en enero pasado, pero sabemos que siempre va a haber una concepción de la migración a partir de la seguridad fronteriza. Posiblemente a partir de la toma de posesión de Joe Biden veamos algunos mensajes enfocados a derechos humanos, a preocupación por la niñez y adolescencia no acompañada que está en frontera y alguna especie de flexibilización, pero no debemos de perder de vista que para Estados Unidos el tema es antes que todo de seguridad fronteriza y ese va a ser el enfoque que se le seguirá dando. Si bien es cierto que el nuevo gobierno implica una serie de posibilidades y de alternativas, de oportunidades que se deben aprovechar los espacios políticos, la reciente visita de Ricardo Zúñiga y una comitiva de los Estados Unidos de América, liderada al más alto nivel, creo que estos son mensajes que deben tomarse en cuenta y aprovecharse, si bien reitero, son políticas de Estado antes que políticas de gobierno. Ya, estamos viendo una mano fuerte, con mucha rigidez, la que viene del norte en estos momentos. Licenciado Chicola, la migración ilegal del Triángulo Norte Centroamericano es un problema político para Estados Unidos. Demócratas y republicanos coinciden en que es importante detener la migración ilegal. ¿Qué diferencias identifica usted entre la actuación de la administración Biden y lo que vivimos en tiempos del presidente Trump? Bueno, el problema se explica de una forma muy sencilla. Desde el año 2013-14 vimos cómo en Estados Unidos empezó a crecer un sentimiento antimigración. Los trabajadores de cuello azul en Estados Unidos empezaron a resentir que los migrantes ilegales competían con sus fuentes de empleo y obviamente esto generó todo un movimiento político alrededor de ello. ¿Cuál es la diferencia? En tiempos de Donald Trump, la gestión republicana, ellos querían cerrar la frontera y no muy les importaba qué pasaba de la frontera para afuera. Los demócratas, en cambio, quieren atender lo que ellos entienden como las causas estructurales de la migración, que básicamente son 3. Falta de oportunidades de desarrollo económico, la corrupción y debilidad institucional de nuestros países y número 3, la inseguridad, crimen organizado y narcotráfico. Entonces la diferencia es, republicanos cierran fronteras, demócratas quieren venir a tratar de resolver los problemas que causan la migración ilegal. Ya. Licenciado Maldonado, la administración Biden y también la vicepresidenta Harris, encargada de gestionar la crisis migratoria en el Triángulo Norte, han dicho que se enfocarán en abordar las causas fundamentales de la migración. El consenso de expertos es que cuando en Washington usan esos términos, se refieren a la necedad y la persistencia de gobiernos débiles, incapaces y corruptos en la región. ¿Qué propuestas y qué acciones se pueden esperar de Washington para abordar estos problemas sistémicos?
Sí, primero el mensaje de estas visitas hay que leerlo entre líneas y creo que es claro y preciso la preocupación del deterioro institucional en nuestros estados, particularmente en el ahora llamado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Si bien hoy en día Honduras es el caso más palpable de cooptación y de una situación insostenible que paradójicamente desde Estados Unidos en algún momento se avaló al reconocer la reelección del actual presidente, pero en todo caso creo que ahora hay una preocupación real para abordar de forma estructural las causas que han dado lugar a los fenómenos migratorios. El reconocer que la falta de un Estado fuerte, de un Estado que cumpla con sus atribuciones, la falta de Estado de Derecho, el cierre de espacios democráticos, la cooptación del Estado por parte de poderes paralelos han limitado las capacidades de respuesta institucional y por lo tanto un Estado que no ha generado las condiciones mínimas de vida, que no ha garantizado el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales de su población, pues es más susceptible a expulsar migrantes. Hablamos que en Guatemala han sido no menos de 3 millones de guatemaltecos los que han decidido migrar hacia Estados Unidos y las causas estructurales prevalecen. Entonces creo que ese es precisamente el qué hacer o la concepción que tiene el gobierno de los Estados Unidos de América, evitar o modificar las causas que han dado lugar a ese deterioro institucional. Lic Chicola, atender las causas fundamentales de la migración ilegal, las acaba de describir con claridad Lic Maldonado, debiera ser el gran desafío de cada nación. Pero dadas las circunstancias, la realidad demanda esfuerzos conjuntos entre las autoridades norteamericanas y los actores locales. ¿Quiénes pueden y deben ser los aliados clave de Estados Unidos para enfrentar este drama humano que es la migración? Un drama que se vuelve flagelo cuando hay más necesidad porque es cuestión de sobrevivencia y por eso se hace de forma ilegal. Lo que voy a decir no lo dije yo, lo dijo Ricardo Zúñiga en su visita de los últimos 2 días a Guatemala. Ellos ven al sector privado del Triángulo Norte Centroamericano, a las élites limpias, las que no están vinculadas con corrupción, que no tienen relación con el narcotráfico ni la criminalidad organizada, como los aliados estratégicos para empujar básicamente 2 procesos. Una discusión de una revisión del modelo económico para permitirle a las personas tener oportunidades de empleo, de acceder a ingresos, de generar desarrollo para ellos y sus familias. Y número 2, una discusión de cómo generar una reforma institucional profunda que permita tener sistemas no capturados por la corrupción y el crimen organizado, sistemas políticos funcionales, representativos, sistemas políticos en donde haya certeza jurídica, donde el Estado de Derecho esté vigente, se atraiga inversión y se genere prosperidad y desarrollo para todos. La clave tiene que ser que los sectores privados y demás aliados, sociedad civil, academia, tanques de pensamiento, entiendan que Estados Unidos quiere trabajar con ellos como los aliados clave para encauzar estos procesos de reforma y que entendamos que esta es una oportunidad de oro de tener al imperio regional como el gran, articulador estratégico para atender precisamente esos problemas estructurales que nos han mantenido en el subdesarrollo político y económico durante tantas décadas. Yeah. Veremos si las élites entienden los signos de los tiempos. El licenciado Maldonado, la ayuda de Estados Unidos para Centroamérica ha sido una constante a través del tiempo. Solo desde 2016 se han destinado más de 3.600 millones de dólares en ayuda para desarrollo económico, desarrollo agrícola, combate a la violencia y lucha contra la corrupción. Ha habido logros importantes gracias a esta ayuda, pero la corrupción y la sucesión de malos gobiernos sigue siendo la regla. Estados Unidos habla de una comisión regional contra la corrupción. ¿Es esta la respuesta? Es un tema muy complejo porque, como bien se ha dicho, han habido iniciativas. Posiblemente la más reciente y notoria fue el Plan Alianza para la Prosperidad, que era un quinquenio de 2014 a 2019 y que lamentablemente fracasó por muchos motivos, pero que debemos de tomar como punto de partida para las nuevas propuestas. Primero, ya desde ese entonces se hablaba de la necesidad del fortalecimiento institucional y de la sanitización, de la depuración del Estado. Hubo ejercicios que lamentablemente quedaron disueltos en el camino. El tema de si sigue en Guatemala, el
tema de la Comisión de Honduras bajo el seno de la OEA, la MASI, ambos lamentablemente no prosperaron. Hubo intereses en sectores políticos y económicos muy poderosos en nuestros estados. Entonces creo que no es algo nuevo. Los mensajes son muy claros y muy precisos. Si queremos realmente atraer inversión, si se quiere promover la productividad, se debe haber prosperidad, desde el Estado deben de generarse las condiciones que den certeza, que den certidumbre, pero particularmente un mensaje claro. Creo que de los gobiernos, los 3 gobiernos deben tomar del CA3, deben tomar este cambio de gobierno y de estos espacios políticos como una oportunidad real. Kamala Harris creo que tarde o temprano va a venir a Guatemala a que al más alto nivel, como en su momento fue Joe Biden en el año 2014, está tomando el control del abordaje migratorio. Entonces yo sí lo quiero ver y quiero creer que es una oportunidad nueva que, si existe voluntad política por parte de nuestros estados, puede ser aprovechada, porque efectivamente en Estados Unidos en algún momento se puede decir, bueno, hemos apoyado económicamente a través de cooperación técnica, cooperación financiera, pero por el contrario no vemos una respuesta proporcional del Estado. Ya, sin duda alguna, la corrupción, la ausencia de Estado de Derecho, la falta de certeza jurídica son el eje perverso estructural que mantiene a nuestros países en el más humillante y ofensivo subdesarrollo, principalmente político, y por eso estamos como estamos en los temas sociales y económicos. Lic Chicola, las remesas familiares, pasando a otros temas, representan más del 12% del Producto Interno Bruto de Guatemala. En 2020, contra los pronósticos, las remesas en Guatemala batieron récord y crecieron 8% respecto al 2019, pese a que la pandemia también impactó la actividad económica en Estados Unidos. El 80% del dinero de las remesas se destina para comprar productos básicos y para sobrevivir, lo cual está muy bien, pero ¿es sostenible ese modelo económico? Por ninguna de las dos caras de la moneda es sostenible. Partamos primero del migrante. Para empezar, estamos viendo a Estados Unidos en los últimos años adoptando una política más restrictiva respecto de la migración ilegal. Eso lo que quiere decir es que cada día probablemente será más difícil para nuevos migrantes llegar a Estados Unidos. Tarde o temprano, eso va a empezar a generar una tendencia decreciente de nuevos migrantes en Estados Unidos y por ende también las remesas se van a empezar a desacelerar. Y número 2, la investigación ha demostrado que conforme los años pasan, los migrantes se divorcian del país de origen. Entonces, probablemente en 1, 2, 3 generaciones ya no vamos a ver los flujos de remesas que estamos viendo. Entonces, también, digamos, ese flujo masivo de recursos que ha entrado al país en los últimos 3, 4 años tiene fecha de caducidad. Pero del otro lado también es crítico, porque tenemos el mal holandés. Estar solo recibiendo dinero de consumo, que sirve solo para consumo, sin inversión, no es sostenible. Que lo único que estamos haciendo es evitar que personas que podrían estar debajo de la línea de la pobreza por lo menos subsistan. Ese no es un modelo de desarrollo, ese es un modelo solo para no morirnos de hambre. Entonces, por cualquiera de los dos lados es insostenible mantener este sistema económico si no hacemos una discusión mucho más profunda de un modelo que permita que estas personas, los familiares de los migrantes, puedan acceder a oportunidades de crecimiento y desarrollo real. Nos quedan 3 minutos y les agradezco respuestas muy breves porque nos faltan 3 temas. Licenciado Maldonado, la contracción económica que trajo la pandemia y los desastres naturales han provocado un éxodo de seres humanos desesperados que buscan mejores oportunidades. ¿Qué hace falta para que nosotros, las naciones centroamericanas, seamos capaces de impulsar una agenda económica que ofrezca oportunidades para evitar que la gente busque migrar? Primero, que las élites políticas y económicas entiendan la necesidad del desarrollo de la población, el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales, educación, salud, íntimamente vinculados al combate a la corrupción. Parece algo sencillo, es un tema históricamente complejo, pero mientras las condiciones estructurales no se modifiquen, la necesidad va a ser permanente y los procesos migratorios, con o sin pandemia o con o sin limitaciones fronterizas de Estados Unidos, lamentablemente van a continuar. Ya. Lic Chicola, la proyección es que para finales de 2021 o principios del 22, las divisas por concepto de remesas superarán los ingresos de las exportaciones de Guatemala. Con esto podremos decir que el principal producto de exportación de nuestro país son seres humanos.
¿Qué dice esto de la realidad económica y social de Guatemala, o el problema realmente es político? Para empezar, yo creo que como guatemaltecos es vergonzoso, de verdad, se nos debería caer la cara de la vergüenza a nivel mundial que nuestros hermanos, nuestros connacionales tengan que emigrar a buscar oportunidades. Creo que esto es un reflejo del fracaso sistemático de las élites de construir un sistema político y económico que le dé cabida a esas mayorías. Y al final lo que estamos viendo es que tenemos un sistema político que ha sido incapaz de generar oportunidades de crecimiento, que ha sido incapaz de generar o de atraer inversión, de crear nuevas empresas, de generar empleo. El problema es político porque tenemos un Estado caduco, un Estado cooptado, un Estado que sirve para las mafias, por las mafias y para la corrupción. Si no resolvemos el problema político, por muchas buenas recetas económicas que se nos puedan ocurrir, no vamos a atender los problemas estructurales que generan un infierno y que provocan que cientos de miles de guatemaltecos se encuentren en la migración su única salida para tener un nivel de vida relativamente estable. Ya. Nuestra presión, nuestro drama es el subdesarrollo político. Lick Maldonado, la reforma migratoria de la que habla la administración Biden, otorgaría a la ciudadanía norteamericana cerca de 11 millones de migrantes indocumentados que reúnan ciertas condiciones. ¿Alentaría esto nuevas olas de migración al crear la falsa expectativa de que será más fácil obtener la ciudadanía para los nuevos migrantes indocumentados? Le pido respuesta en segundos. Los procesos de regularización migratoria van enfocados a los guatemaltecos que están allá. Obviamente van a haber otras alternativas como retomar las políticas de asilo, como pues ampliar los mecanismos para una migración ordenada, pero si nuestros estados se quedan esperando una reforma migratoria integral sin tomar acciones, sin entender que esto es una cuestión de responsabilidad compartida, pues el fenómeno va a seguir y vamos a tener ciclos. Entonces, yo creo que la reforma migratoria la esperamos, sobre todo por los guatemaltecos y demás nacionalidades que están en los Estados Unidos de América, pero nosotros como estados también tenemos que cumplir nuestra parte por responsabilidad compartida. Ok, Chicola, desde esta fundación y desde hace muchos años proponemos la integración económica centroamericana como una ruta importante para alcanzar el desarrollo económico y social de la región. El tiempo nos ha demostrado que las élites y las autoridades centroamericanas no tienen la capacidad o la visión para lograr una integración económica potente que se convierta en plataforma de desarrollo. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos podría encontrar en este camino la oportunidad que está buscando para lograr el cambio y la transformación que busca en la región. ¿Se puede esperar que la administración Biden vea esta oportunidad y la impulse como una solución? A ver, yo creo que uno de los problemas económicos de nuestros países es que somos países muy pequeños, con escalas muy limitadas, no solo en términos de población, en términos de mercado, incluso de acceso a infraestructura. La integración hace todo el sentido del mundo porque nos convierte en un mercado más grande, nos amplía la escala y nos vuelve atractivos para que empresas vengan a invertir para desarrollar proyectos conjuntos de alianzas público-privadas en materia de infraestructura y 1001 proyectos más que se nos puedan ocurrir. Yo sí esperaría que dentro de la agenda de fomento económico que la administración Biden quiere impulsar, para empezar con el Triángulo Norte, porque ya el resto de Centroamérica es otra historia, por lo menos con el Triángulo Norte, la eliminación de las fronteras, la unión aduanera, el libre tránsito de bienes y servicios y mercaderías, que haya, digamos, facilidad comercial, que lo podamos operar como un mercado integrado, hace todo el sentido del mundo como una estrategia para empezar a construir condiciones para generar desarrollo económico y no tener que provocar la migración ilegal. Yo esperaría que Biden voltee a ver esta alternativa. Sin duda alguna, hay muchas razones y muy poderosas para pensar que los resultados de la integración económica de Centroamérica podrían sorprender a Washington. Ante todo, y no hay que olvidarlo, la migración es un drama humano que a través de la historia ha cambiado vidas, separado familias, rescatado destinos y creado oportunidades. Ojalá el mundo sea algún día un territorio libre en el que los pasaportes sean cosa de la historia. Este sería el desenlace si élites y gobiernos del mundo subdesarrollado habríamos aprendido a gobernarnos, habríamos sido capaces de diseñar y ejecutar modelos de desarrollo efectivos y exitosos, generadores de oportunidades. Así, lo último en lo que pensarían los ciudadanos de cada nación es abandonar la tierra que los vio nacer. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.